el indicador de salarios que confeccionamos, si bien en términos interanuales está arrojando resultados positivos, y en torno al 6% en cuanto a abril de 2025 respecto del mismo mes del año pasado, la realidad es que se ha frenado un poco la recuperación salarial que había iniciado en lo que fue el segundo semestre del año pasado. En estos primeros 4 meses del año vemos esta cuestión, ¿no? Una desaceleración en este proceso de recomposición de los ingresos, ¿no? Teniendo en cuenta la base sobre el estudio que realizan, ¿es en base a qué tipo de variables y de resultados o datos duros? Los datos surgen de relevamientos propios, tanto con actores de distintos gremios y sindicatos, como también información que es pública de convenios colectivos de trabajo. Nosotros relevamos aproximadamente 19 convenios colectivos, y bueno, en su momento fueron seleccionados los distintos sectores según la generación de empleo en el ecosistema bahiense, ¿no? Digamos que tomamos en cuenta los gremios que mayor incidencia tenían en el empleo para los bahienses. Así que bueno, ese es un poco la metodología del índice de salarios que confeccionamos acá en el CREO. ¿Y cuál es concretamente el número entonces que arroja esta comparación? Bueno, a ver, la variación interanual de los salarios, como les mencionaba, está en torno al 6% en el último mes de cálculo que hicimos en este informe, que es en abril 2025, pero bueno, como decía, poniendo el matiz de que había habido una recuperación que se estaba dando de forma sostenida durante el segundo semestre del año pasado, y ahora hay un freno en esta recuperación. Este resultado positivo se da por la baja base de comparación, ¿sí? Recordemos que abril del año pasado fue uno de los pisos salariales luego de la aceleración inflacionaria que produjo el salto de tipo de cambio de fines de 2023, con lo cual que esto haya dado 6% positivo, hay que tomarlo con la cautela que merece, ¿no? ¿Y es factible proyectar qué es lo que puede llegar a suceder en los próximos meses con este mismo índice? Bueno, a ver, es difícil dado que no sabemos qué va a pasar con la inflación, ¿no? Sobre todo en los próximos meses. A ver, este mes de mayo que está finalizando, probablemente la tasa de inflación se ubique un poco por debajo de lo que venía siendo en estos últimos meses. La economía venía transitando una inflación de 2,5 promedio mensual. Creo que vamos a estar un poco por debajo, con lo cual tal vez en lo que sea mayo el salario real pueda llegar a tener una nueva recuperación, no retomar esta senda que mencionaba de fines de 2024, pero la verdad que irme más allá de esa fecha sería un poco aventurarme demasiado. Va a depender obviamente de esto que mencionaba, muy posiblemente de cómo siga el sendero inflacionario, ¿no? Sí, de hecho el gobierno ya también ha dado muestras claras de colocar un pie sobre las negociaciones paritarias. Sí, bueno, son cuestiones, en este caso, si no me equivoco, respecto de las paritarias de comercio, que bueno, en este caso a nuestra ciudad le toca bastante de lleno porque es un sector muy dinámico y que genera bastante puestos de trabajo, bastante movimiento económico, con lo cual va a tener su incidencia, pero no se olviden que también, como mencionaba al inicio, tenemos otros 18 convenios colectivos en este caso que van a tener sus dinámicas propias y pueden llegar a contrarrestar esta cuestión que estás mencionando. Le quería consultar respecto de lo que han perdido los distintos convenios laborales, algunos más, otros menos, a lo largo de estos años de inflación. ¿Cómo se van a recuperar el salario o esos salarios, esos puntos perdidos, o no se recuperan nunca? Bien, es una buena pregunta. Mire, en este momento el salario real de la economía de Bahía Blanca, según el indicador que elaboramos nosotros, está un 15% debajo de lo que fue el inicio del cálculo de este indicador, que fue por el año 2018. ¿Sí? O sea, hoy estamos 15% abajo de hace 7 años atrás. Eso como primera medida.
Y la realidad es que, digamos, va a costar recuperar estos puntos de pérdida de poder adquisitivo, pero digamos que si el sendero inflacionario sigue teniendo la tendencia a la baja que estaría mostrando en los últimos meses, es muchísimo más factible que ante un escenario de inflación descontrolada, eso desde ya. Lo que sí, digamos, da un poco de no tantas esperanzas, son noticias como, por ejemplo, la que conocíamos respecto de que las inversiones para el puerto no se realizaban en nuestra ciudad y se iban a Punta Colorada, que bueno, después también terminó truncándose ese proyecto. Digamos, cuando estas cuestiones se ven imposibilitadas o se cancelan este tipo de proyectos, uno se lamenta, dado que en esas oportunidades son cuando se generan empleos de alta calidad, con mejores remuneraciones, la economía empieza a traccionar y hay un efecto derrame. En ese escenario es que uno podría ser aún más optimista, decir, bueno, podríamos esperar que el salario real se recupere de forma más rápida y lo haga más consistentemente, ¿no? ¿Hubo una diferenciación de evolución de salarios por sectores? A ver, hubo sectores que recuperaron un poco y otros que siguen un poco rezagados. En general, los más golpeados son los sectores relacionados al sector público, pero digamos que es generalizado el retraso salarial, que, como les decía, había tenido un buen segundo semestre de 2024, recuperando bastante, digamos, homogéneamente, y ahora hemos tenido este freno que les mencionaba, que bueno, veremos si podemos retomar ese sendero de recuperación ahora en el próximo bimestre que vamos a estar calculando, ¿no?